Hola, buenas tardes chicos. Vamos a hacer el backtesting del día 13 de septiembre y el del 14 de septiembre juntos. Porque bueno, ayer no pude grabar video. Así que vamos a hacer los dos hoy. Estamos posicionados a las 9 de la mañana del miércoles. El análisis previo a eso nos dejaba que el precio nos había hecho una toma líquida y un rompimiento estructural, ¿sí? Y exactamente lo mismo había hecho por abajo. Una toma de liquidez y un rompimiento estructural en esta zona. ¿Sí? Y el precio ahí nos demostraba que tenía inicio y final de rango. Entonces nosotros debíamos de marcar nuestras zonas de ventas, ¿sí? Importantes. El precio nos llegó a una zona de liquidez y no llegó a tocar el order block, en donde se podían generar ventas. Al tomar la liquidez, el precio nos empieza a romper estructuras internas, ¿sí? Una vez, dos veces. Ese segundo rompimiento que hace nos toma liquidez de un máximo y a partir de ahí rompe la estructura. Y si ustedes miran que la estructura para cuando llegó acá venía siendo alcista, ¿no? Venía siendo alcista y el último fractal que nos había hecho el precio era este. Vamos a marcarlos para darnos cuenta de cómo viene. Ese era el boss, este era el mínimo y este era el máximo. Había tomado liquidez y había empezado a hacer rompimientos. Cuando el precio llega y nos rompe, vamos a sacar este, y nos rompe acá, fíjense que lo rompe con cuerpo recién acá, esto fue solamente una toma de liquidez, automática del precio me deja un alto, ¿sí? Con toma de liquidez y rompimiento estructural, y un mínimo que todavía no sabemos cuál es porque el mercado no nos va demostrando que quiere subir. Entonces nosotros sí sabemos que esto que está acá es el máximo de toda esta caída, pero no sabemos todavía el final. Vamos a ir corriendo el precio para ir viéndolos. Ese es el máximo. Bien, hasta ahí de acuerdo. ¿Qué es lo que podía hacer esto? Que lo dije en el video del martes. Una inducción o una liquidez para venir a ese order block. Así que vamos a ponerlo ahí, le vamos a poner liquidez, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta cuando el precio llega. Ahora, nosotros de todo este fractal estamos en una zona baja, por así decirlo, en una zona en donde el precio en algún momento va a empezar a hacer rompimientos estructurales al alza para ir a esta zona. Bien, y posiblemente eso es lo que operemos. Son las 9:15 de la mañana, vamos a correr el precio. A las 9:30 había noticia el día de ayer, así que nada podíamos hacer, teníamos que quedar quietitos hasta que pasara la noticia. Vamos allá, vamos a ir corriendo. Fíjense la noticia, toda una mecha gigante. Estamos en 15 minutos, para que ustedes vean. Y bueno, vamos a ir corriendo el precio a ver qué fue haciendo hasta la apertura. 10:15, 10:30. Vela de apertura, ¿sí? La vela de apertura a nosotros nos hace una finalización de rango, ¿sí? Nos está haciendo una finalización. Entonces, ¿cómo es esa finalización de rango? Toma de liquidez en esta zona y rompimiento estructural. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense cómo el precio venía siendo bajista, venía haciendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. A partir de acá nos hace un primer rompimiento, ¿o no? Al alza. O sea, bueno, el precio ya está rompiendo estructura. Manipula para abajo una vez. Vamos a ir a ver poniéndole voz para que uno se vaya a dar cuenta. Manipula una vez, hace un boss al alza, nos manipula, nos toma una vez liquidez, ¿sí? A partir de ahí el precio viene y nos manipula nuevamente, después de la noticia, nos manipula nuevamente y nos hace un segundo boss, ¿sí? Fíjense que el precio llegó a esta zona, toma liquidez otra vez, esto es una segunda toma de liquidez, y luego nos rompe estructura nuevamente, el segundo boss. Entonces nosotros ahí ya podemos decir, bueno, estamos alcistas, ¿sí? Y tenemos que operar hasta esta zona. Vamos a ver en una temporalidad menor, ya teniendo la dirección del mercado, porque ya nos confirma con doble rompimiento que nosotros vamos para arriba, ¿sí? Y tranquilamente nosotros podemos poner orden a la apertura. La apertura ya fue, así que vamos allá, nos vamos a ir a 5 y vamos a ver las zonas importantes con imbalance de ese rango.
¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Que empiece a dar un retroceso para saber cuál es el verdadero fractal, ¿sí? Vamos en 5. Ahí está. Tenemos el primero. Bueno, se volvió. Vamos a ver. Bien, segunda vela. Esa vela ya nos decía retroceso. Bárbaro. Entonces tenemos vos acá. Mínimo, final. Vamos a ponerle un fibo, ¿sí? Desde acá hasta acá. Y vamos a marcar las mejores zonas en donde nosotros podíamos marcar order block. Bien. ¿Se ve claro algún order block con ineficiencia por debajo del 60%? No, no se ve nada. Vamos a un minuto, muchachos. A ver qué podemos ver en esa temporalidad. ¿Sí? Por debajo del 60. ¿Tenemos algún order block con imbalance? Sí, tenemos uno acá. En esta zona nosotros tenemos un order block con imbalance, que sería este. Y lo vamos a marcar hasta allá abajo. Bien, ese sería uno. ¿Y teníamos algún otro? Sí, teníamos este que está acá. Bien, excelente. Esas dos order block eran los order block del día nosotros para poder operar las compras hasta que el precio llegara a nuestra zona de H1 o de 15 minutos, de H1, perdón. Bien, vamos allá, nos vamos a correr en un minuto el precio, ¿sí? Ahora yo puedo ser agresivo, pero tengo dos zonas, entonces a mí me gustaría ver en cuál de las dos zonas va a reaccionar. Entonces voy a buscar un patrón de un minuto, ¿ok? Ahora, si nosotros sabemos que el precio nos hizo un boss acá en esta zona y todo esto es el rango y el precio en apertura está acá arriba, ¿qué debería hacer el precio? Y por lo menos debería de bajar hasta esta zona o hasta esta zona para recién continuar subiendo. Entonces nosotros podíamos buscar un patrón en esta zona que nos indicara, bueno, vendemos hasta esa zona. Ahora, el precio venía subiendo, hizo un retroceso, hizo un nuevo impulso, ¿sí? Fíjense que nos rompe estructura con cuerpo, ¿sí? Patrón de un minuto que nosotros siempre buscamos. Y sabemos que el precio se va a retroceder porque ha hecho rompimiento de estructura de 15 minutos. Vamos a verlo en 15 minutos nuevos para que lo noten, ¿sí? Este rompimiento, entonces el precio debía de retroceder, ¿sí? A buscar sus zonas para poder comprar nuevamente. Entonces, el precio nos hace un rompimiento de estructura, ¿sí? Ahora nosotros necesitábamos que el precio nos rompiera este mínimo para indicarnos, bueno, a partir de ahí vos podés buscar vender, ¿sí? Nos rompe, bueno, todavía no nos está rompiendo, vamos a avanzarlo. Ahí está, roto. ¿Cuál era el order block con imbalance ya confirmada, el retroceso, que nosotros podíamos elegir? Y podemos elegir este. ¿Tiene imbalance? Sí, tiene imbalance. Tenía todo para que nosotros pudiéramos entrar. Entonces, y está confirmado. Entonces, era directamente ponerlo en una orden, ¿sí? A las 10:50 vos ya tenías una zona para poder operar en ventas, ¿sí? Vamos a ver cuánto. 15 puntos, medio jugado, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, 15 puntitos. ¿Y hasta dónde podemos ir? Y podemos ir por lo menos hasta el decisional, ¿sí? Este de un minuto, que era el primero que tenía ineficiencias. Entonces hacer una operación 1.5 en esa zona, ¿estaba bien? ¿Por qué no? Vamos a ver si el precio nos da esa operación, vamos a correrlo, ¿sí? Bueno, fíjense cómo el precio entra, ¿sí? A la zona. Y ahora vamos a ver si nos respeta y nos daba la operación. Operación confirmada, ¿sí? Con confirmación. No es una operación que nosotros la hacíamos así del vuelo, sino que sabíamos que el precio debía de retroceder. Dio el 1.5 perfecto, ¿cierto? Ahora, ya estamos en zona en la que nosotros debemos de comprar. Deberíamos de comprar, ¿sí? Y esta era la zona de primera ineficiencia. Entonces nos teníamos que concentrar en un minuto a ver si el precio nos daba un patrón para nosotros poder comprar. El precio venía bajando, hizo un impulso, vuelve a hacer una caída y nos deja un primer rompimiento. Para que el precio nos confirmara compra, debía de romper acá esta zona, acá arriba. Vamos a ver si ese bloque nos genera ventas, compras, perdón. ¿Sí? Fíjense cómo se adentra bien, ¿sí? Y a partir de ahí se empieza a impulsar. Bien, ¿nos rompe estructura? Sí, por supuesto, nos rompió estructura.
Bien, bárbaro, tenemos la confirmación de que este bloque era el que generaba las compras. Bueno, y vamos a verlo en 5 minutos, a ver si tenemos alguna zona linda, ¿sí? Porque en un minuto hay dos, hay varias. Sí, miren, tenemos un hermoso order con ineficiencia en 5 minutos, que es este. El precio podía llegar ahí y de ahí seguir impulsándose. Bien, vamos a uno. Esa era la zona operable, digamos, si el precio volvía. Y ya directamente con orden agresiva, digamos, porque la confirmación de un minuto la tenemos. Y bueno, vamos a correr el precio a ver qué es lo que hizo el precio. El precio se empezó a ir, rompiéndome nuevamente el máximo. Entonces, no nos dejó entrar, ¿sí? Borramos este bloque para no confundir, borramos el FIBO para no confundir. Fíjense qué lindo que fue, ¿sí? El precio vino al primer bloque con ineficiencia y a partir de ahí empezó a subir, ¿sí? Sin dejar la entrada, pero sí nos dejó hacer una entradita en ventas y bueno, la tomamos. Vamos allá y vamos a ver qué pasa cuando llega el precio a esta zona. Son las 11:40 de la mañana que nosotros esperábamos poder vender en esta zona, ¿cierto? ¿Qué hizo el precio? Nos toma liquidez, ¿sí? Correctamente nos toma liquidez. Son las 14:45, ya se nos pasó el horario, ¿sí? Ya no podía operarla. Está bárbaro, está tomando liquidez, me está tocando casi el open del order block. Nosotros ahí podíamos meter una operación, pero estábamos fuera de horario. Bien, entonces bueno, dijimos hasta acá nomás, pero vamos a ir corriéndolo para ver qué es lo que hizo el precio y lo vamos a hacer en un minuto, ¿sí? Para que lo veamos claro, ¿sí? El último rompimiento del precio cuando llegó a la zona de un minuto era este. Bien, ¿qué tenía que hacer el precio? Venir a tomar este mínimo para que nos confirme que realmente desde ahí el precio se quería ir, ¿sí? Bien, vamos acá a ver. Bien, no era ese, era este. Eso, ¿por qué es ese? Porque mi rompimiento de un minuto anterior es este. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Cuando el precio me hizo el rompimiento, retrocedió a una zona bien discount y a partir de ahí subió, ¿sí? Una vez no pudo romper, dos veces no pudo romper, en la tercera sí me lo hace con cuerpo. Entonces el mínimo es acá, ¿sí? Este es el mínimo de un minuto, el mínimo correcto. Hay que tener cuidado con esto, mucho cuidado, porque si vos marcas el mínimo ahí, imagínate que yo lo hubiera hecho, ¿sí? Que no me hubiera dado cuenta que el rompimiento se da más arriba y el alto anterior era este, y no, era este y no este, yo me comía el garrón este. Mucho cuidado con eso cuando buscan confirmaciones, ¿no? Es más, marquen ustedes el rango anterior primero para no perderse. El rango anterior era este el mínimo, ese era el rompimiento y este era el máximo, porque desde ahí empezó a retroceder. Entonces el precio cuando volvió, tomamos liquidez solamente y esta era la liquidez previa para volver el precio a tomarla e impulsarse. Entonces viene, hace eso, la toma la liquidez y a partir de ahí va de nuevo. No logra romper con cuerpo, vuelve a caer. Recién en este movimiento rompe la estructura con cuerpo. Entonces, ¿cuál era mi punto más bajo? Este. ¿Cuál era mi máximo? Este. Bien, entonces esto es un error y tienen que tener cuidado en hacerlo correctamente. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que el precio nos rompiera este mínimo, ¿sí? Para que nos confirmara que desde el order block o desde la toma de liquidez, el precio ya quiere generar ventas. Vamos allá. Bueno, ¿nos rompe estructura? ¿Sí? Nos rompe estructura. Bien, ahora en un minuto nosotros tenemos dos zonas, ¿sí? Tenemos una zona, ¿sí? Que sería esta, vamos a elegir, así, marcamos completa, que es el order block que genera ineficiencia y un alto. Esa era una zona. Y la próxima zona no había ineficiencias, ¿sí? Y debíamos de tomar esto, order block extremo. Vamos a marcarlo ahí.
ORW extremo. Entonces ya teníamos dos zonas nosotros a marcar, ¿sí? Y esto que está acá podía ser liquidez para el precio. Excelente. Bien, vamos a verlo en 5 a ver cómo se ve. Fíjense que en 5 también está cerrando con cuerpo, ¿sí? Y el orden, lo más lindo de 5 es todo ese completo, ¿sí? Que sería el extremo. Y fíjense que acá como que tiene 2 equal high. Entonces en un minuto deberíamos decidir cuál es la zona, cuál es la mejor zona. Y bueno, teníamos marcadas esas dos. Yo considero que esto es liquidez para el precio. Esto es liquidez para el precio. A ver si no lo toma. No, no lo tomo. Bien. Es liquidez para el precio. Entonces yo a este bloque lo tengo que eliminar porque yo tengo liquidez ahí. Liquidez, entonces el precio me podía pasar de largo a ese orden decisional, por así decirlo. El que me decide romper la estructura. Me tengo que quedar con este, que este parece ser el más lindo. Bien. Son las 3:15 y 08 de la tarde, ¿sí? Y nosotros teníamos zona. No operable, ¿no? Pero lo hago para que lo veamos por si alguno opera en la PM Trend del Nasdaq, ¿sí? Uno puede operar a la tarde, se sienta a las 2 de la tarde cuando arranca y ve esto y bueno, lo vemos. Ahí estaba la zonita. Pero ¿qué me hace el precio? Me vuelve a romper una segunda estructura. Acá, ¿sí? Déjame ver. Lo que nosotros debíamos ver es el precio con esto. Dejó, si yo le tiro un FIBO, lo dejó balanceado. Y vamos a verlo. Máximo, mínimo, ¿sí? En esta zona. El precio no me llegó al 50%. Entonces podía todavía ir a esta zona para caer. Entonces, ahora sí voy a marcar este bloque, que es interesante, que es el que tiene ineficiencia, y encima nos está dejando liquidez previa. Uno bloque con liquidez, dos bloques con liquidez. ¿Sí? Vamos a correr el precio y vamos a ver qué sigue haciendo. El precio vuelve a romper estructura para abajo, no volviendo a nuestra zona. Entonces no volvió a nuestras zonas y no sigamos el precio, muchachos. Si el precio sigue haciendo impulso bajista, no lo sigan, ya está, ya se fue. Siempre y cuando no operes esto y ya has hecho operación a la mañana, ¿sí? No vamos a estar 8 horas frente al mercado, vamos a estar desde las 10:30 hasta las 2 de la tarde y listo, se pasó el horario y no hicimos operación, no hicimos. No nos quedamos hasta las 5 de la tarde, no debemos quedarnos hasta las 5 de la tarde. Así que bueno, vamos a correr el precio, a ver qué hizo. Fíjense cómo el precio se fue yendo sin volver a esta zona, ¿sí? Entonces bueno, si no hubo operación agresiva, no metieron operación. Yo ayer les pasé una foto en el grupo de Telegram que yo había hecho una operación, que había puesto en la demo, una operación, yo la había puesto agresiva en la toma de liquidez, me había protegido por encima del máximo, ¿sí? Más o menos 36 puntos la había puesto, y había ido a buscar por lo menos la toma de liquidez esta, ¿sí? Que podría ser, pero quiero verla en 15 porque yo la miré en 15. A ver si es esa. Sí, esta es. ¿Sí? Había querido hacer esa operación, ¿sí? Y nada, sí se dio, ¿sí? Y se dio mucho más también. Pero ¿cuál era el problema de eso? Que primero no operamos agresivo, solamente le puse en la demo por ponerla, ¿sí? Y el precio acá tenía en 15 minutos, ¿estamos en 15? Sí. Bien, tenía imbalance, un imbalance lindo, fíjense que es este. A ver si lo marco, acá. Tenía este imbalance. Y el precio se podía dar vuelta ya en esta zona. Fíjense que acá hay un orlo que genere impulso, ¿sí? Uno esperaba que el precio de acá se desmayara, cayera hasta a buscar el mínimo, que es lo que debía hacer. Pero uno no sabe, entonces yo no puedo hacer una operación así. Porque si yo dejaba correr esa operación de esa manera y no me salía en un ratio chico, ¿qué puede pasar con el precio? ¿Se volvió todo el precio, muchachos? ¿No se volvió todo? Claro que se volvió todo. Entonces, fíjense lo complicado que es dejar correr una operación. Bien.
Bueno, y vamos allá. 8 y cuarto. 9 y cuarto. 9 y media. ¿Sí? Noticia. Bueno, terminamos con el día del 13 de agosto. ¿Sí? Vieron acá una operación en contra de lo que venía haciendo el precio. ¿Sí? Nosotros operamos esto porque lo dio. Acá abajo no nos dio confirmación para operar hasta el bloque. Así que pudimos hacer solamente una sola. Y ahí nos quedamos. Bueno, esto lo corro porque no es algo, lo hice en demo solamente. Ahora vamos acá. ¿Sí? Son las 9 y media de la mañana. 9 y cuarto. ¿Sí? 9 y media. El precio lo encontramos de esta manera. Y vamos a hacer el análisis desde una hora. Y vamos a ver qué vemos. ¿Sí? ¿Qué les podemos decir yo? Nosotros teníamos este bloque. ¿Sí? Como un bloque importante. Bien. Que nos dio una reacción, ¿sí? A la baja. Pero no pudo venir a romper el mínimo. Y el precio se me vuelve. Entonces, este bloque me dio una reacción clara y evidente, pero se me está volviendo rompiéndome la estructura. Yo voy a borrar el bloque porque yo creo que ya está, ¿sí? Cuando el precio a mí se me vuelve, ¿qué me está haciendo acá? Me está rompiendo una estructura, ¿sí? Me está haciendo un voz alcista. Sí, pero todavía estamos dentro del bloque, Gravy. Sí, pero el precio me está diciendo otra cosa. Ahora yo quiero que lo veamos en 15 minutos. Vamos a 15 minutos. Bien. Fíjense que el precio en 15 minutos me vuelve a hacer un boss. Ahora, pero miremos el rango anterior o el fractal anterior de 15 minutos, ¿cómo fue? ¿Sí? El precio me había hecho doble rompimiento al alza, toma de liquidez y rompimiento estructural. Hasta ahí sí. El precio vino, se metió a una zona, a un bloque. Vamos a borrar un poco de cosas para que no sea claro, que sea claro mejor dicho. Y se metió a este bloque, ¿sí? Y a partir de meterse en ese bloque, el precio me volvió a hacer rompimiento estructural, acá. Entonces nosotros decimos, bueno, a partir de ahí yo tengo un mínimo, marcarlo acá, tengo un mínimo, vamos a ponerle nombre también, para que vean cómo se hace el análisis en temporalidades menores, como lo es 15 minutos, que es la temporalidad que nosotros podemos tomar para operar el día, ¿no? Si no podemos operar una hora, porque para una hora nos falta bastante todavía. Pero el precio ya nos va mostrando cosas, ¿sí? Que nos hizo un mínimo, que nos hizo en teoría un máximo por acá, que nos tomó liquidez y el precio se está queriendo volver. Todavía falta ver qué nos muestra apertura para que nosotros podamos accionar. Lo que sí sabemos es que tenemos un mínimo y necesitamos que nos muestre un máximo, ¿sí? Y que ya el precio se dé vuelta. Bien, y que teníamos una zona acá que el precio tuvo una reacción clara y evidente, pero se volvió toda rompiéndonos una estructura. Entonces yo ya omito ese bloque, porque en una vez el precio lo que quiere hacer es venir y entrar a este bloque, que era el extremo de todo el movimiento, ¿sí? El decisional ya se lo pasó de largo, ¿sí? Tuvo una pequeña reacción y rompió estructura. Así que podíamos esperar que llegara al bloque extremo, ¿sí? Y desde ahí sí reaccionar fuerte. Tiene que respetarme este máximo. El precio no debería de romper ese máximo. Rompiéndome este máximo, me confirma que el precio está yendo a buscar zonas por acá atrás, ¿sí? Que tienen gaps que no terminó de completar en diario. Entonces podría seguir yendo para allá. Que bueno, me gustaría que ya no vaya allá arriba porque ya nos hizo bastante rompimiento. Pero si nosotros mostramos el precio ha tenido reacción en esta zona, ¿sí? Ha caído, ¿sí? Y no ha logrado romper estructura, el mínimo de H1, y empieza a estar yendo para arriba. Yo imagino que quiere venir a buscar este bloque y que esto que está acá es liquidez previa para ese bloque, ¿sí? ¿Puede pasar o no? Esto lo vamos viendo con la acción del precio. Lo que sí tengo claro yo es que yo tengo un rompimiento, ¿sí? De 15 minutos nuevo
y hoy voy a operar esto. Entonces tenemos el rompimiento de 15 minutos. Y vamos a correr el precio un par de velas para ver qué nos hace en la apertura. ¿Sí? Son las 9:30. Eso fue una noticia. Fueron varias noticias, ¿sí? Que demostraron cosas. El precio vuelve a tomar liquidez por segunda vez. ¿Sí? 10:15. 10:30. Esa es la vela de apertura. ¿Sí? 10:30. Bárbaro. El precio lo único que está haciendo es tomar liquidez acá. Bien. Entonces, nosotros podemos decir que nuestro máximo es este. ¿Sí? Cuando el precio ya nos rompa por debajo, ya estamos en condiciones de decir, listo, ahí está el cambio estructural del precio. Bien, el precio nos rompió por abajo, sí, ya está hecho. Bueno, quiero que veamos acá porque esto es importante y yo quiero que lo veamos en un minuto. ¿Sí? Creo que se me pasó un poco. Esa vela de 15 no la esperaba que fuera así. Nosotros la miramos menos. ¿Sí? Bien. En 15 minutos nosotros tenemos máximo acá arriba, que fue donde más llegó el precio. ¿Sí? Y tenemos mínimo acá abajo, que es donde arranco. Ahí hizo el rompimiento estructural. Si yo le tiro un Fibo a eso, ¿sí? Fibonacci, desde acá, desde el mínimo al máximo, ¿sí? Y marco mis zonas de compras por debajo del 60%, ¿sí? Yo tengo muchas zonas, muchas, por lo menos dos, ¿sí? Y vamos a ver cuáles tienen ineficiencia. Esta zona tenía ineficiencias. Bien, zona con ineficiencia. Excelente. Lo vamos a marcar en 5 porque se va a ver más lindo en 5. Excelente. Zona con ineficiencia, una zona con ineficiencia. Y después teníamos acá abajo, no teníamos acá abajo un bloqueacito con ineficiencia y liquidez previa. Bien, vamos a marcar este bloqueacito desde la liquidez, ¿sí? Hasta acá abajo. Bien, esa era nuestra segunda zona en la que el precio podía venir y reaccionar. Ok, excelente. Entonces en una de esas dos zonas nosotros vamos a buscar un patrón para poder comprar. Bien, fíjense como el precio en un minuto ya había entrado a una parte. Esto es vela de las 10:50, ya estaba avanzado el precio. El precio por acá arriba no nos dejó entrar en ventas, ¿sí? Y como ya estamos por debajo del 60%, lo único que podemos pensar es en comprar. Y vamos allá y vamos a ver. Chicos, nosotros podríamos hacer esto, ¿sí? Desde el bloque, ¿sí? Con una stop por acá abajo de 29, 30 puntos, ¿sí? E ir a comprar hasta mitigar el máximo. Claro, eso es una entrada agresiva, ¿sí? Sin confirmaciones. Nosotros podíamos hacer eso. Ahora, ¿qué borré? Borré el máximo. Qué lástima. Bueno, listo. Está. Ahora, nosotros podíamos también hacer esto, porque nosotros esperábamos que el precio llegara por lo menos hasta la liquidez, ¿sí? Del precio. Y es correcto hacerlo porque es tu último rompimiento de 15 minutos, tus dos zonas, ¿sí? Pero decidiste elegir la zona de 15 minutos, el orden lo más extremo de todos, ¿sí? Fíjense que era este order block y desde ahí te vas con el precio, ¿sí? Vos podías hacerlo, sí. Es una manera de entrar, a mí mucho no me gusta, pero bueno, se podía hacer eso. Vamos a correr esto bien para acá, bueno, para acá. Ahí está. Bueno, el precio, apertura, fíjense en apertura, nosotros no lo tomamos por supuesto porque es apertura y no nos gusta operar apertura, pero el precio acá en un momento te hace un rompimiento al alza, ¿sí? Ese rompimiento al alza y te rompe la estructura, acá, te rompe esta estructura, ¿sí? Y te deja un bloque con ineficiencia acá arriba. Bien, fíjense cómo entró el precio y a partir de ahí empezó a bajar. ¿Sí? No tomamos eso porque no operamos apertura, evitamos operar apertura, nos gusta más esperar confirmaciones cuando
el precio se tranquiliza un poco. Bueno, vamos allá. El precio se adentra en el primer order block y el precio estaba muy tendencial, muy difícil poder ver un minuto. Fíjense cómo lo pasé largo y entra justamente a la orden agresiva, que en teoría deberíamos haber puesto, pero no trabajamos así. Nosotros esperamos confirmaciones y el precio seguía siendo muy tendencial, sin dejar algo claro en un minuto como para buscar patrones de compra, ¿sí? Y el precio se empieza a ir. Fíjense ustedes que esta vela, ¿sí?, que hizo es envolvente de esa, es muy envolvente, ¿sí? Entonces había fuerza para que el precio se acelerara hacia el alza. Y vamos a ver qué sucedió. Bien, fíjense cómo está volviendo, ¿sí? Nosotros necesitábamos que nos rompiera con cuerpo, porque cuando rompe con cuerpo nosotros nos deja una nueva zona. Pero ¿qué hizo el precio? Desde acá, que era el último bajo, que había hecho un retroceso, el precio solamente nos toma liquidez, ¿sí? Vamos a correr esto, para que lo vean. El precio se adentró bien al bloque, ¿sí? Yo podría haber tomado un stop mucho más corto para entrar agresivo, pero bueno, largo abajo del mínimo era mejor, era más safe. Entonces el precio me toma liquidez de ahí, y a partir de ahí mi estructura para que me la rompa seguía siendo esta, ¿sí? Pues yo considero a esa zona que venía bajando el precio, me hace un pequeño retroceso, un impulso, un retroceso grande, me toma liquidez, bueno, rompeme esta zona para yo poder pensar en buscar alguna compra, alguna manera de comprar. Y el precio efectivamente empieza a subir y me rompe la zona. Digo, bueno, ahora, ¿a dónde vamos? ¿Sí? Podríamos ir a esta zona, a esta zona que tiene ineficiencia, que es la que produce el rompimiento de estructura, ¿sí? Y la zona más linda, la mejor, acá abajo. Hermosas zonas, ¿sí? Bárbaro. Ahora vamos a verlo en 5, ¿sí? A ver si 5 nos había dejado una linda zona para nosotros venir a poner una orden. Fíjense el hermoso bloque grande que el precio nos deja acá, ¿sí? Este bloque negro. Está bárbaro ese bloque. Y ese bloque también tenía muchas cositas. Tenía parte de la ineficiencia de arriba. Tenía dentro el bloque que tiene ineficiencia abajo. Entonces el precio podría venir y llegar y tocar cualquier cosa antes de seguir subiendo. ¿Qué es lo que pasó? Lo vamos a correr en 5. El precio se siguió acelerando, ¿sí? Mitigándome directamente otra vez acá el alto de... No sé por qué no se ve. Ah, porque lo voy a borrar sin querer. El alto, de 15 minutos. Otra vez, otro nuevo rango. Entonces me dejó estas zonas bárbaras para cuando algún día quiera volver el precio, ¿sí? No nos dio confirmación de entrada. ¿Sí? A partir de ahí el precio se empezó a ir y llegó a ¿dónde? ¿Sí? Llegó al bloque y a la toma de liquidez del bloque de una hora, que nosotros esperamos que el precio llegara, ¿sí? Intentamos comprar y si no entramos agresivo, nos quedamos fuera, pero el agresivo nos daba el 1.5 que nosotros buscábamos normalmente. Y eso nos va a pasar mucho, muchachos. No siempre el precio te va a dar la confirmación para entrar al mercado. Muchas veces el precio va a ser agresivo, va a reaccionar en un bloque y se va a ir. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? O entramos agresivos en todos los bloques que nosotros consideramos importantes o buscamos patrón de compra. Yo en mi plan de trading decidí buscar patrón de compras o patrones de venta en 5 minutos o en 1 minuto, dobles rompimientos estructurales, y me apego a eso, no me puedo salir de eso. No me importa si el precio se me va. Mi plan dice buscar patrones, ¿sí? Y si yo hoy no puedo operar porque no me dio el patrón, y no opero, mañana será otro día. Y mañana podremos tener una operación. Bien. Voy a correr el precio desde acá porque no sé realmente qué hizo, porque ya cuando se pasó esta entrada, me retiré del mercado sin mirar, sin nada, porque no, ya estaba, ya fue, ¿sí? Fíjense el bloque, entra en el bloque, toma la liquidez y a partir de ahí fíjense cómo el precio rompe estructura. Acá nuevamente.
Bien, rompe estructura ahí, a la baja. En teoría uno podía esperar que el precio volviera a esta zona que tiene ineficiencias y desde ahí siguiera cayendo. No sé qué pasó, muchachos, solamente lo estoy marcando por marcarlo rapidito, ¿sí? Y vamos. Me vuelve a tomar liquidez, la zona no me la respeta, se vuelve a meter el bloque, ¿sí? Y hay un rompimiento de estructura, ¿no? Pero bueno, aparente el precio quedaría tomar más liquidez. Vamos a correrlo ya de una, porque no sé cómo terminó. Vuelve a entrar al bloque y ahí queda. Fíjense cómo nos engaña una vez. Si nosotros le ponemos una orden y el precio nos toma liquidez, nos estopea todo el mundo, retrocede, toma liquidez de esa forma, se mete en algo acá y sigue subiendo. Y bueno, y ahí está el precio. Obviamente no se operó, se nos fue la mejor entrada del día. Yo creo que la mejor entrada lejos, ¿sí? En esa zona. Nosotros te podremos haber puesto un stop cortito en el bloque que habíamos marcado inicialmente. Pero no podemos hacer eso porque buscamos patrones. Nosotros no entramos agresivos. Y si entramos agresivos, un stop de 15 puntos. Sí, hubiera sido correcto. Y podríamos haber hecho un 1.9 en todo ese recorrido gigante que lo hizo en nada de tiempo. Porque encima fue en nada de tiempo. Desde las 11:17 hasta las 2:15. ¿Sí? Casi una hora. Un 1.9, casi un 1.10 y vos operabas agresivo. Y en el bloque último que tenía la eficiencia y la liquidez previa, ¿no? Pero si te protegías ahí en el mínimo, porque bueno, va a decir, el precio puede bajar más, tengo miedo, el mínimo no lo debería pasar porque el boss ese, bueno, era una stop de 30 puntos y te llevabas un 1.5. Excelente trade también, ¿no? Bueno, muchachos, ese es el video, vamos a ir a una hora. ¿Sí? Yo considero muy relevante esta zona, ¿sí? Esta zona debería ser una zona de reacción para el precio porque tiene toma de liquidez, rompimiento estructural. El precio fue haciendo compra pull hasta llegar ahí y desde ahí el precio se debería de desmayar. Bien, ¿es una posibilidad que pase? Sí, es lo que quiero yo porque yo creo que el precio debe de venir a mitigar esa zona y si yo le tiro un FIBO desde esta zona, ¿sí? Hasta acá, que en realidad el FIBO bien tirado no es de esa zona, es desde acá, ¿sí? Desde esta zona hasta esta zona, ¿sí? Porque la finalización del rango está acá, ¿sí? Esta zonita. Yo elijo este bloque porque ese bloque es el que tiene toma de liquidez, es el que más me gusta, pero el FIBO sería correcto acá y el precio está adentrándose en el 79%, está en zona de ventas, ¿sí? Que sería la mejor zona de ventas. Y bueno, esperamos que tenga reacción, obviamente no la vamos a operar. Bueno, lo dejo ahí porque si no el video se va a hacer muy largo. Espero que me digan si les gustó el video, que le den el me gusta, ¿sí? Nos sirve muchísimo. Se suscriban si no lo han hecho. Y en la descripción les vamos a dejar el canal de Telegram para que ustedes puedan unirse y tener un contacto más directo con nosotros, ¿sí? En donde pueden preguntar lo que quieran, lo que les sirva preguntar para ir aprendiendo esto del Smart Money, ¿sí? Si ya conocen algo y reforzar algunas cosas, lo pueden hacer. Hay muchos chicos ya en el Telegram que se están llevando cosas interesantes y ustedes las pueden hacer también. Así que no se olviden de suscribirse al Telegram, así tenemos un contacto más directo. Bueno, nos vemos mañana en el último día operativo, ¿sí? El día viernes. Y vamos a ver qué sucede hoy acá, a ver si nos da alguna satisfacción y el precio empieza a caer para mitigar el mínimo. No lo vamos a operar, pero bueno. Vamos a esperar a ver qué nos encontramos el día de mañana con el precio. Que tengan ustedes muy buenas tardes, ¿sí? Y nos vemos mañana en el backtesting del día operativo de mañana. Muchísimas gracias.